En este video exploraremos el misterio del hombre de la máscara de hierro, un prisionero que vivió oculto en las sombras de la historia, sin que su identidad fuese revelada. Durante el video, analizaremos 3 teorías sobre su identidad. Desde la posibilidad de ser el hermano gemelo de Luis XIV o un hijo ilegítimo del mismo, hasta la idea de que pudo haber sido una figura influyente, como el filósofo Erasmo de Rotterdam. También analizaremos brevemente el contexto histórico de la corte de Luis XIV y llegaremos a conclusiones que nos ayudarán a comprender cómo la máscara podría haber sido una herramienta de control y castigo. Así que, quédate y acompáñanos a descubrir quién era realmente el hombre de la máscara de hierro. El hombre de la máscara de hierro es sin duda uno de los misterios más fascinantes y perdurables de la historia. Fue un prisionero que pasó gran parte de su vida aislado en las sombras de la historia. Su identidad sigue siendo desconocida y su rostro permaneció oculto por una máscara de hierro, creando un enigma que ha desafiado a historiadores, novelistas y cineastas por siglos. El misterio se vuelve aún más intrigante cuando consideramos que la existencia de este hombre fue deliberadamente borrada de los registros. Este hombre fue encarcelado en varias prisiones, pero en realidad nunca se reveló una razón clara que explicara su reclusión. Las teorías varían. Algunos creen que fue miembro de la familia real, otros, un hombre que representaba una amenaza para el poder absoluto de Luis XIV, o incluso, alguien que estaba destinado a mantenerse en el olvido, alejado de la vista del mundo. La realidad tal vez es aún más compleja y sombría. Luis XIV, quien era conocido como el Rey Sol, gobernaba con una mano de hierro. En su corte, se tejían intrigas constantes, y él mismo se encargaba de que nadie pudiera amenazar su posición. Imaginemos por un momento el ambiente en la corte de Versalles. Un lugar lleno de lujo y ostentación, pero también de tensiones y secretos. Luis XIV no solo gobernaba Francia, sino que también controlaba a su familia, sus allegados y a sus enemigos, a través de estrategias de poder absolutas. En este contexto, la figura del hombre de la máscara de hierro se torna aún más interesante. ¿Y si no era solo un prisionero común? Algunos historiadores sugieren que era un miembro de la familia real, quizá un hermano ilegítimo o un hijo secreto cuyo solo existir representaba una amenaza para la monarquía. Si fuese cierto, la necesidad de ocultarlo era aún más urgente. El poder absoluto de Luis XIV no podría permitir que cualquier rival en su propia sangre pudiera emerger. La máscara, entonces, podría haber sido más que un simple instrumento de ocultación, podría ser una estrategia para mantener la estabilidad del trono. La máscara de hierro no solo servía para ocultar su rostro, sino para castigar y deshumanizar. En una época donde los castigos eran públicos y humillantes, la máscara representaba un control psicológico y físico impresionante. No era solo una barrera para que nadie viera su rostro, sino un medio para destruir su identidad, convertirlo en un no ser y borrarlo del registro público. La imagen de este prisionero condenado a existir sin ser visto, ni reconocido, se convierte en un símbolo de la presión más absoluta. El uso de la máscara de hierro, de hecho, puede entenderse dentro de una tradición de humillación de prisioneros, pero nunca antes había sido aplicada con tanta precisión a alguien, con tanta sevicia. Era un recordatorio brutal de que, incluso para aquellos que poseen poder, o sangre real, la monarquía absoluta de Luis XIV podía arrancarles hasta su humanidad. La Bastilla, un ícono de la autoridad monárquica, se convirtió en la prisión más temida de Francia. Aunque es más conocida por su papel en la Revolución Francesa, también fue el lugar donde el hombre de la máscara de hierro pasó gran parte de su agónica vida. La historia de este prisionero es un enigma en sí misma, debido a que los registros de su encarcelamiento fueron destruidos durante la Revolución, como si se tratase de un oscuro complot protagonizado por el Estado francés para eliminar cualquier rastro de su existencia. Pero, ¿por qué tanto secretismo alrededor de su identidad? Las fuentes disponibles son escasas, y lo que sabemos se basa en fragmentos que no siempre coinciden. ¿Fue el hombre de la máscara de hierro un prisionero político de gran importancia? ¿O simplemente alguien que se convirtió en una carga para la corte? En este caso, las contradicciones de la historia oficial solo aumentan las especulaciones.
A continuación, ahondaremos en 3 de las teorías más aceptadas por la comunidad de los misterios históricos, acerca de la identidad del hombre de la máscara de hierro. El hermano gemelo de Luis XIV. La hipótesis de que el hombre de la máscara de hierro era el hermano gemelo de Luis XIV, parte del supuesto histórico de que Luis, cuando nació, tuvo un hermano gemelo que no sobrevivió, o al menos, esa fue la versión oficial. La teoría argumenta que este hermano gemelo nunca murió, sino que fue mantenido en secreto bajo estricta vigilancia y encarcelado de por vida. Según esta teoría, durante el nacimiento de estos herederos, sus padres, Luis XIII y Ana de Austria, decidieron mantener el secreto sobre la existencia del segundo hijo. En un contexto dinástico, si 2 gemelos nacían en la familia real, esto podía suponer una amenaza a la sucesión al trono, ya que ambos podrían reclamar el reinado en el futuro, y sus padres querían evitar esto a toda costa. La teoría sugiere que, para evitar conflictos por la sucesión, el hermano gemelo de Luis fue apartado inmediatamente tras su nacimiento y ocultado, siendo considerado un error de la naturaleza. En lugar de convertirse en una figura pública aspirante al trono, el hermano fue escondido bajo la premisa de que había muerto al nacer. Este niño fue encerrado, apartado y vigilado constantemente para eventualmente ser llevado a prisión con una máscara de hierro puesta sobre su rostro y así asegurar que nunca pudiera ser identificado. Esta máscara no solo ocultaría su identidad, sino que también simbolizaría su invisibilidad en la corte y en la historia. Mantener su identidad oculta no solo impediría cualquier intento de suplantación o fuga, sino que también aseguraría que el prisionero no se convirtiera en un símbolo para los opositores al reinado de Luis XIV. Bajo esta premisa, el gemelo nunca tendría la posibilidad de convertirse en una amenaza para el trono, pues nadie sabría quién era. Una de las peculiaridades que ha alimentado esta teoría es que el prisionero de la máscara de hierro no era tratado como los prisioneros comunes. Según relatos históricos, se sabe que tenía ciertos privilegios, dentro de ellos, un trato relativamente cómodo en prisión y el recibir visitas y correspondencia. Esto podría ser indicativo de que, en realidad, se trataba de alguien de alto estatus, alguien que podría ser un miembro de la familia real. El hecho de que su identidad fuera mantenida en secreto, sería la razón por la cual se le permitió tener algún contacto con el mundo exterior. El que no se haya encontrado evidencia definitiva sobre la identidad del hombre de la máscara de hierro, ha llevado a muchos a especular que los documentos relacionados con su encarcelamiento fueron cuidadosamente destruidos o manipulados por la corte del Rey del Sol para mantener el secreto de la existencia de este hermano. Si se hubiera revelado la verdad, habría causado un escándalo, lo que significaría que el rey Luis XIV tenía un hermano legítimo que podría haber puesto en duda su propia posición. Aunque esta teoría es muy popular, existen varias críticas y dificultades a la hora de intentar sostenerla. No hay evidencia directa de que Luis XIV tuviera un hermano gemelo. Los registros históricos de la época no mencionan nada de un gemelo sobreviviente, y la historia oficial es que Luis XIV era el único hijo de Luis XIII y Ana de Austria. Algunos argumentan que, debido al encierro y el aislamiento, el hermano gemelo simplemente no habría sobrevivido a la infancia, pues las condiciones médicas y sanitarias en esa época eran muy adversas. Por otro lado, otros señalan que documentos históricos detallan el encarcelamiento de un prisionero anónimo, pero no mencionan la conexión con la familia real, lo que hace que la falta de pruebas sólidas siga manteniendo esta teoría como una especulación. Lo que sí se puede concluir es que la teoría del hermano gemelo de Luis XIV es extremadamente fascinante y alimenta el misterio del hombre de la máscara de hierro. La teoría del hijo ilegítimo de Luis. La idea central de esta teoría está basada en que el hombre de la máscara de hierro era un hijo ilegítimo del rey Luis XIV y que su existencia fue mantenida en secreto para proteger la imagen de la monarquía y evitar cualquier disputa sobre la sucesión al trono. Luis XIV fue un monarca con muchas amantes y relaciones extramatrimoniales a lo largo de su vida. Entre ellas destaca su relación con Madame de Montespan, quien fue una de sus amores más notorios. De su relación con Montespan, se sabe que nacieron varios hijos. Aunque estos fueron reconocidos oficialmente por el rey, y tomaron el título de hijos de Francia, no obtuvieron derecho a la sucesión al trono. Sin embargo, se sospecha que podrían haber existido otros hijos no reconocidos, especialmente de otras relaciones extramatrimoniales.
La teoría sostiene que uno de estos hijos, posiblemente fruto de una relación secreta, o un amorío, fue mantenido en completo secreto, debido a las implicaciones políticas de su existencia. La idea de que este hijo ilegítimo del rey fue encarcelado y enmascarado, se debe a la necesidad de proteger la estabilidad dinástica de la monarquía francesa. En una época en la que las disputas dinásticas podían generar serios conflictos de poder, cualquier potencial rival que pudiera aspirar al trono sería una amenaza. Si un hijo ilegítimo del rey del sol se hubiera hecho público, podría haber sido visto como un contendiente de sucesión, lo que pondría en riesgo el linaje directo del rey y su control sobre el trono. Para evitar esto, Luis XIV habría optado por encarcelar a su hijo en secreto, manteniéndolo oculto bajo la máscara, para nunca ser identificado. En este escenario, la figura de este hijo ilegítimo no podría convertirse en un punto de apoyo para sus opositores. El hecho de que, al hombre de la máscara de hierro, se le haya dado un trato especial, y no se le haya ejecutado de inmediato, sugiere que había un interés por mantenerlo vivo y bajo vigilancia, con el objetivo tal vez, de evitar que fuera un símbolo de resistencia política. Otra parte importante de esta teoría, es el silencio ejercido por parte de la corte de Luis XIV. Aunque se sabe que el hombre de la máscara de hierro fue encarcelado por varias décadas, los registros oficiales nunca identificaron a este prisionero ni dieron detalles claros sobre su situación. Este silencio podría explicarse por el deseo de la corte de mantener el secreto de la relación ilegítima entre Luis y la madre del prisionero, intentando así evitar un escándalo público y preservar la estabilidad política del reino. Además, se cree que la ausencia de este hijo en la sucesión real y la vida pública habría sido crucial para mantener la imagen de la monarquía intacta. Aunque la idea de un hijo ilegítimo puede haber sido posible, no hay pruebas definitivas que respalden esta teoría. No se ha encontrado documentación que confirme la existencia de este hijo no reconocido. La teoría también enfrenta dificultades debido a que la identidad del hombre de la máscara de hierro nunca fue revelada. No hay pruebas de que los prisioneros de la corte de Luis XIV tuvieran la necesidad de ocultar su identidad con una máscara. La longevidad del prisionero, que pasó varias décadas en prisión, hace que esta teoría sea poco probable, ya que un hijo ilegítimo del rey, que hubiese sido encerrado desde joven, no habría vivido tanto tiempo sin ser descubierto. A pesar de las críticas y la falta de pruebas definitivas, la teoría de que el hombre de la máscara de hierro fue el hijo ilegítimo de Luis XIV es una de las más creíbles, ya que encierra aspectos de la política de sucesión, el secretismo de la corte real y la naturaleza de las relaciones extramatrimoniales en la monarquía francesa. La idea de un hijo no reconocido, que fue mantenido en absoluto secreto para proteger el trono, agrega una capa de drama y misterio al enigma, alimentando aún más el interés por resolver la identidad de este peculiar prisionero. Porque Erasmo podría haber sido el hombre de la máscara de hierro. Ciertos historiadores sugieren que el hombre de la máscara de hierro podría haber sido el filósofo y humanista Erasmo de Rotterdam, quien fue arrestado y encarcelado en Francia en circunstancias misteriosas. En el siglo XVII, el misterio del hombre de la máscara de hierro comenzó a surgir, pero por el contexto histórico de la época de Erasmo, algunas de sus ideas y su influencia lo convirtieron en una figura que podría haber tenido enemigos políticos poderosos en Europa. La teoría sostiene que, debido a sus críticas a la Iglesia y su constante movilización por Europa, Erasmo podría haber sido arrestado y mantenido prisionero en Francia por razones políticas. Un gobierno que quería silenciar a una figura influyente podría haberlo hecho en secreto, y la máscara habría sido una forma de asegurarse de que su identidad permaneciera oculta, para evitar controversias. Durante su vida, Erasmo tuvo varias disputas con la Iglesia y las autoridades políticas. Por ejemplo, se enemistó con Lutero y otros reformadores, pero también estaba en desacuerdo con la ortodoxia católica tradicional. A pesar de su amplia red de apoyo, sus opiniones no eran bien recibidas en todos los círculos, y algunos consideraban que sus ideas amenazaban el orden establecido. Él era conocido por su enfoque crítico hacia el autoritarismo, lo que podría haberle valido la enemistad con distintas figuras del poder. Otros sostienen que por esta misma razón, diversos monarcas de la época podrían haberlo considerado peligroso para sus intereses. Si uno de estos monarcas temía que Erasmo pudiera influir sobre la opinión pública o alentar movimientos reformistas,
el encarcelamiento bajo una identidad secreta podría haber sido la solución. En este sentido, la máscara no era solo un método para ocultar la identidad de alguien, sino una forma de tratar con un prisionero de alta relevancia, sin que su presencia o identidad causara un escándalo que causara gran conmoción en la población. A pesar de que esta teoría no se encuentra soportada por hechos concretos, algunos afirman que los últimos años de Erasmo fueron misteriosos y ambiguos en cuanto a su paradero y su salud. Quizá fue sometido a este encarcelamiento secreto, en un intento de eliminarlo de la vida pública, sin matar directamente su influencia. La teoría de que Erasmo de Róterdam fuera el hombre de la máscara de hierro carece de evidencia concreta y se enfrenta a varias dificultades. En primer lugar, Erasmo murió en 1536, mucho antes de que el misterio del prisionero enmascarado comenzara a ser conocido, ya que los registros sobre la figura del hombre de la máscara de hierro son del siglo XVII. Además, el perfil de Erasmo no encaja exactamente con el del prisionero misterioso, que fue descrito como alguien joven y de alta nobleza. A raíz de esto, se puede concluir que esta teoría no tiene bases históricas sólidas, y puede parecer más una especulación literaria que una hipótesis fundamentada. Sin embargo, la figura de Erasmo encierra aspectos de la crítica al poder y el enfrentamiento con las autoridades que podrían haberlo puesto en una situación donde el secretismo fuera necesario para salvaguardar su influencia. ¿Cuál de estas teorías te parece la más acertada? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Pignerol no era simplemente una prisión común. Este castillo aislado fue diseñado para mantener prisioneros de alta categoría, bajo estricta vigilancia. El hecho de que el hombre de la máscara de hierro fuera trasladado allí sugiere que su encarcelamiento no era casual. Él estaba lejos de los ojos del mundo, pero no porque fuera un prisionero común, por el contrario, su condición de prisionero de alto rango era la que hacía que lo mantuvieran bajo un control más riguroso y posiblemente más letal. La vigilancia extrema en Pignerol revela que este prisionero no solo estaba siendo aislado del ojo público, sino que también estaba siendo cuidadosamente manejado y mantenido en silencio. ¿Qué secretos debían protegerse tanto para que el hombre de la máscara de hierro viviera bajo estas extremas condiciones? Luis XIV no solo era un monarca, era un maestro en las artes de la manipulación y el control. La creación de nuevas prisiones y el uso de lugares aislados, como la isla de Sainte-Marguerite, refleja su habilidad para mantener el poder absoluto. Cada movimiento, cada decisión, estaba minuciosamente pensada por él, con el objetivo de consolidar su reinado y mantener cualquier amenaza en la oscuridad. Lo que realmente llama la atención de la historia del hombre de la máscara de hierro es el papel directo de Luis XIV en el ocultamiento de su identidad. Este prisionero fue posiblemente alguien con una conexión cercana al rey, que se convirtió en un símbolo de la brutalidad del régimen. El Rey del Sol no solo gestionaba la política, él controlaba la narrativa de la historia, y al ocultar a este prisionero, también aseguraba que su legado de poder absoluto fuera incuestionable. Aunque la identidad del hombre de la máscara de hierro nunca será conocida con certeza, su legado sí ha sido capaz de trascender el tiempo. En la literatura, en el cine, e incluso en las teorías de conspiración, su historia ha perdurado como un símbolo de los secretos del poder. Alejandro Dumas, con su obra Los Tres Mosqueteros, lo inmortalizó como una figura trágica, una víctima del sistema, que representa la lucha por la identidad y la libertad. A lo largo de los siglos, el misterio de la máscara de hierro ha inspirado teorías sobre conspiraciones, sociedades secretas y la manipulación del poder. Si bien muchos de estos relatos carecen de fundamento histórico, su popularidad refleja cómo la figura del hombre de la máscara de hierro sigue atrapando la imaginación de quienes buscan respuestas a los misterios del pasado. El hombre de la máscara de hierro permanece hasta el día de hoy como uno de los enigmas más fascinantes de la historia. Su vida, oculta bajo una máscara, representa los límites del poder, la opresión y el control absoluto. A pesar de que nunca podremos conocer su verdadera identidad, su historia perdura como un recordatorio de cómo los secretos pueden moldear el curso de la historia. ¿Y tú, quién piensas que era realmente el hombre de la máscara de hierro? ¿Qué importancia crees que tuvo su encarcelamiento en la historia de Francia y el futuro de la monarquía?
Este misterio sin duda sigue desafiando nuestras certezas sobre el poder, el juego de tronos, el control y la libertad. Te leo en los comentarios. Si te intrigó este misterio histórico, no olvides suscribirte, activar la campanita, presionar el botón de me gusta y compartir este contenido para que puedas seguir disfrutando de los ecos susurrados que la historia tiene para nosotros.